en un momento en que el mundo enfrentaba grandes cambios y grandes dolores, cuando el mundo conocido se desdibujaba y se derrumbaba en medio del caos, y la humanidad se enfrentaba a la antesala de una guerra mundial, nació una idea simple pero poderosamente transformadora. Al lado de un apacible lago en Suiza, las mentes más claras de la época decidieron reunirse a hablar sobre la realidad y la espiritualidad. Decidieron reunirse a hablar sobre temas como el alma, la meditación, el ser humano, la psicología, la historia, los símbolos y la naturaleza. Decidieron hablar de la paz y las muchas formas de hacer las paces con el otro, con el planeta. Era 1933, y el llamado Círculo Eranos se propuso mediar entre el pensamiento de Oriente y el pensamiento de Occidente. Mediar, buscar un punto de encuentro para la humanidad y poner sobre la mesa ideas con argumentos y propuestas, tratando de evitar el choque de civilizaciones del que todo el mundo hablaba por aquellos días. Eranos significa banquete. Por eso, reunidos alrededor de una mesa redonda, los mejores pensadores de la época ofrecían así un banquete de ideas en aquel círculo, donde cada participante brindaba su saber con el único fin de alimentar al mundo y nutrir a la humanidad de ese momento. Contra todo pronóstico, el Círculo Eranos fue el único centro de conferencias que permaneció activo incluso durante y después de la Segunda Guerra Mundial. De modo que su legado continuó y sigue vigente para la humanidad actual. Hoy, en honor a esa mesa de ideas que surgió en un mundo convulsionado y aportó argumentos contra la barbarie, nace Eranos de Paz. Un espacio para permitir que confluya la contrariedad de los contrarios. Un espacio para traer ideas, pensamientos, propuestas y argumentos para que la paz entre los seres humanos y la paz con el planeta, en un momento también crucial para la humanidad, pueda tener, por fin, una oportunidad. Esto es Eranos de Paz. Bienvenidos a este banquete de ideas para la paz. Bienvenidos a este capítulo inicial de Eranos de Paz. Yo soy Cristina Ávila Cesati, periodista especializada en periodismo de paz, y hoy nos acompaña en esta mesa de ideas un invitado que para mí es muy especial y es muy querido, a pesar de que nunca nos hemos conocido personalmente, pero que sí hemos podido, al menos hablo por mi parte, entablar una relación entrañable, diría yo, a través precisamente de ideas compartidas. Yo he seguido durante muchos años su trabajo sobre el periodismo de paz y he querido abrir este espacio hablando con alguien que, como yo, cree profunda y sinceramente en las contribuciones que medios y periodistas podemos, diría yo, hacer para construir un mundo más pacífico, un mundo menos enfrentado y mejor comprendido. Y bueno, antes de dar paso a que nuestro invitado comparta su saber con nosotros, recordarles que Eranos significa banquete y que aquí en esta mesa compartiremos el pan y la sal de manera virtual, obviamente. Así que nuestros invitados nos contarán sobre un platillo favorito o preferido, pero también aquí compartiremos ideas y propuestas, por lo que en cada capítulo tendremos también sugerencias de libros para leer sobre el tema que vamos a abordar y algunas preguntas para que una vez terminado este encuentro nos quedemos con varios sabores y saberes de quienes nos acompañan en Eranos de Paz. Dicho esto, presento brevemente a Alex Iván Arévalo Salinas. Él es doctor en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo y actualmente es profesor titular en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Extremadura en España. Es coordinador del Observatorio de Medios para el Cambio Social, Comcambio, y ha estado vinculado a la gestión de los premios Enfoque de Periodismo. De eso hablaremos a lo largo de esta entrevista seguramente. Alex Iván Arévalo Salinas es de origen chileno y aunque es periodista titulado por la Universidad de Playa Ancha en su natal Chile, es decir, que es colega
En los últimos años, su trabajo se ha desarrollado en España y se ha centrado en la investigación y en la docencia del periodismo de la paz, algo sumamente necesario en estos tiempos, en estos convulsionados tiempos, diríamos. Bueno, no me extiendo más. Bienvenido, Alex, y gracias por aceptar venir a esta mesa de ideas para la paz. Y bueno, mi primera pregunta, casi obvia, Alex. Ayúdanos a definir un poco qué es y con qué se come el llamado periodismo de paz. Bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Es un honor ser el primer invitado en este programa. Siempre estoy identificado con los proyectos sociales, principalmente que tienen un lindo enfoque y más con gente que está luchando desde la estructura, desde abajo para cambiar la estructura. Vamos a hablar de periodismo de paz. Eh, Primero, periodismo de paz es como un enfoque filosófico, una línea de pensamiento en relación a recuperar la función social de los medios informativos, porque esta función social, como hemos visto en los estudios, en las investigaciones, ustedes mismos cuando ven los informativos televisivos, observamos que se ha desviado, porque no hay un análisis estructural de la realidad o son informaciones de distracción conflicto entre políticos, principalmente noticias sobre temas de amor, de futbolistas, por lo cual eso es como cumple una función más bien de distracción. Por lo cual, en mi forma de ver de qué es un periodismo de paz, más allá del ámbito teórico, es tratar de recuperar ese origen de que nace el periodismo para cumplir una función social de denunciar la denuncia sobre la injusticia, el enfoque de denuncia, y el otro objetivo central sería tratar de promover un debate sobre la alternativa. O sea, no nos quedamos solamente en denunciar, sino en tratar de debatir a nivel de los ciudadanos, de la sociedad civil, contribuyendo a que el gobierno también aplique mejoras para transformar esa injusticia. ¿Cómo lo podemos? Siempre cito este ejemplo, en la realidad de Chile, como cuando yo vivía en Chile, siempre me genera un poco una frustración el sistema de transporte de Valparaíso, que si los conductores iban a alta velocidad, el sistema está desregulado, se corrían entre ellos por alcanzar el boleto, y eso me genera una frustración, y no había un debate informativo sobre cómo mejorar ese sistema de transporte para evitar choques o víctimas. En este caso, el periodismo de paz podría denunciar esa vulneración de derechos de los usuarios en el transporte público y también podría fomentar la idea, el debate de cómo transformar, hacerlo más responsable, con una mejor calidad ese sistema de transporte. O sea que no solamente basta denunciar, sino también buscar la solución, la alternativa. Y también tiene un enfoque de prevención. O sea, antes que suceda la catástrofe, nosotros como Periodismo de Paz podemos plantear un análisis de lo que puede pasar a largo plazo para evitar que existan el daño humano. Por ejemplo, si hay un conflicto que puede generar un genocidio, a lo mejor el rol del periodista puede alertar antes que se produzca ese genocidio para que las autoridades logren prevenir. Por ejemplo, yo me imagino ahora conflictos como el de Ruanda. A lo mejor los medios y la radio tuvo un papel promotor de la violencia, pero a lo mejor si hubiera sido un enfoque de paz, podría haber alertado de esa situación que estaba desarrollándose o que podía a lo que llevó, tomando medidas. Así que, en resumen, para mi visión del periodismo de paz es un periodismo que busca recuperar la función social, busca denunciar la realidad de injusticia, busca promover el debate de alternativa y también trabajar por la prevención de la violencia antes que se manifieste, para no actuar de manera reactiva ante los hechos. De manera violenta. Tocaste varios puntos que a mí me interesan. Decir de inicio que hay en una partecita en la que difiero un poco contigo, pero justo para eso Eranos de Paz lo que quiere ser precisamente es un lugar donde confluyan los contrarios, digamos. Entonces hablaremos. Este periodismo de paz
que tú llevas muchos años estudiando y que ahora hablaremos de cómo llegaste ahí, pero en tu respuesta tocabas estos varios nombres o varios eh, intentos de sinónimos que le han querido dar al periodismo de paz, que es el periodismo preventivo o el periodismo de soluciones, ¿cierto? Yo desde mi visión creo que la denuncia como tal, que la denuncia social, en medios, pienso, es mi sentir, es mi experiencia, está no solamente rebasada, sino que creo que acaba provocando ciertas reacciones que pueden ser precisamente violentas o reactivas cuando denuncias, sin poner al lado lo que tú, estos elementos que tú marcabas, que es la prevención o la solución. Ruanda es un gran ejemplo, no solamente de lo que hicieron o pudieron hacer los medios en su momento para contribuir a, a lo que después, porque no fue reconocido en ese momento, pero lo que después fue reconocido como un genocidio, los medios jugaron un papel eh, denigrantemente activo para provocar, para incitar a la violencia, pero Ruanda se ha convertido en un país de ejemplo que al ver esto ha tomado unas ciertas medidas con su sistema mediático. Así que vamos a ir desmenuzando estos temas. ¿Cómo llegas tú también colega periodista, cómo llegas al periodismo de paz? A mí, en mi caso, cuando conozco este paradigma, fue como si me hubieran abierto la cabeza y yo me transformé y ya nunca regresé al periodismo convencional. Me encantaría conocer tu historia porque esto no está en los artículos que he leído de ti y esta parte me gustaría mucho saberla y que nos la contaras y que otros la supieran. Muchas gracias por tus aportaciones. Al final esto esta de distintas formas de pensar, eso construía una idea común, mejora la propuesta común. Antes se me había olvidado también el tema de visibilizar hechos positivos, esa es otra característica, porque si no optamos en una perspectiva violentológica, siempre todo negativo, pues, y la realidad también tiene matices, y eso es uno de los rasgos de tu medio también y de otros medios como internacionales, demostrar que también hay avance. Esa sería otra característica que podemos plantear en periodismo de paz, pero periodismo de paz hay varios conceptos que se enfocan en una comunicación, un periodismo con fines sociales, periodismo de paz, periodismo social, periodismo de soluciones, como mencionabas, periodismo intercultural. Pero en mi opinión, yo considero que el periodismo, independiente el término que lleve, o el concepto, o la terminología, tiene que estar alineado a los parámetros básicos de que la humanidad, por ejemplo, los derechos humanos. Y eso significa que nosotros no vamos a defender la falsa neutralidad de un medio informativo. Esa es una de las características principales también. Es decir, la idea de la objetividad. Si hay un de genocidio, nosotros no podemos amparar el genocidio, tenemos que llamarlo de esa forma. ¿Por qué por qué lo vamos a llamar? Porque nosotros nos regimos por los derechos humanos, pero el periodismo de paz es descalificado por las otras líneas, por las ideas tradicionales, porque dice que es un periodismo subjetivo que se posiciona, pero nosotros no, como humanidad, como sociedad, tenemos que defender los valores básicos que hemos planteado, que ahora se están perdiendo con esta situación actual. ¿Cómo llegué a estudiar esto? Eh, eh, yo estudié en Chile, en Playa Ancha, Valparaíso, y siempre vengo de una familia identificada con las luchas sociales, y mis padres, mis tíos, mi madre, siempre están implicados. Chile es un país muy desigual, donde sistema educativo sumamente clasista y excluyente, de una violencia estructural, que es una violencia del sistema, de la estructura hacia las poblaciones, la ciudad, a los ciudadanos. Y ahí me fui dando cuenta, estudié en una universidad muy reivindicativa, como la Universidad de Playa Ancha Pública, que tiene problemas de financiamiento, y ahí fue fortaleciendo mi idea de hacer algo con el periodismo.
y cuando estaba estudiando me vinculé a organizaciones sociales, ONGs. Había una organización que se llama, y existe actualmente, Servicio Paz y Justicia, Servicio Paz y Justicia, que es una ONG que la había creado un premio Nobel de la Paz que se llama Pérez Esquivel, de apellido argentino, que había luchado contra la dictadura Alfonso argentina. Pérez Esquivel, claro que sí. Eso, Alfonso Pérez Esquivel. Y ahí estuve conociendo cómo hacer un periodismo, pero ya más vinculado a organizaciones sociales, pero dar divulgación a la actividad de la ONG, hacer campañas de sensibilizar sobre cosas. Por ejemplo, en ese momento hicimos en la Navidad, en la época de la Navidad, la gente regala juguetes bélicos a los niños. Y nuestra campaña era: no regales juguete bélico, porque eso está fomentando el armamentismo. Y ahí estuvimos buscando acuerdos con diputados para alianzas, campañas, spot de radio, afiches, eventos. Y eso me fue motivando, y principalmente el tema de la paz después vino por la formación de máster. Primero fui a Argentina a estudiar a la Ciudad de La Plata, un máster en Relaciones Internacionales, y después me gané una beca de la Unión Europea, se llama Beca Alban, que me permitió ir a Castellón de la Plana, que es donde está un máster en Estudios Internacionales de Paz, Conflicto y Desarrollo, y ahí me seleccionaron, estuve formándome en el tema de la cultura de paz, filosofía para hacer las paces, que es todo este pensamiento en torno a la paz positiva, valorar la paz, no solamente como ausencia de guerra, sino como conseguir derechos. Y eso me llevó a verlo desde el plano de la comunicación, y veía cuando después continué con el doctorado, y también me involucré ahí con proyectos sociales de ONG, Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Amnistía, ¿no? Oxfam Intermón. Y ahí me fui también tratando de plasmar esto de la comunicación con fines sociales o de paz, cómo lo podía desarrollar. Y después seguí el doctorado, me enfoqué en el conflicto entre Chile, Perú y Bolivia, un conflicto histórico entre los países, llevan enemistados más de 150 años, y mi intención desde el periodismo de paz era analizar cómo lo están haciendo los medios y proponer soluciones. Y en ese doctorado te decían, no solamente tenemos que describir el conflicto, sino también tenemos que proponer soluciones, pensar cuáles son las alternativas al conflicto entre Chile, Perú y Bolivia. Ahí iba pensando en esa tesis doctoral cómo transformar el conflicto a nivel de la comunicación, y ahí empecé a conocer elementos que tienen los medios informativos como la autorregulación, que serían los propios medios se regula con códigos éticos para hacer una mejor cobertura informativa. Después me averigüé que existe la regulación, o sea, la normativa que puede un Estado plantearle a los medios: usted, si comete un abuso, le vamos a sancionar. Esa sería la regulación. Y después está una tercera esfera de la sociedad civil. La sociedad civil presiona para que los medios informativos tengan una actitud responsable. Y me llevó a ese bagaje del máster y el doctorado de paz, me llevó a conocer a Johan Galtung, sociólogo noruego, que es uno de los padres que murió hace poco, hace 1 o 2 años, el padre de los estudios de paz, que es parte de una disciplina de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, y me permitió conocer sus proyectos de periodismo de paz, y también su teoría del triángulo de la violencia, de la violencia estructural directa. Y en el 2014, voy a hacer un artículo con un lenguaje, intentando hacer un lenguaje más cercano, porque normalmente los artículos científicos o artículos de revista de la universidad son con un lenguaje difícil, palabras rebuscadas. Y ahí me puse a buscar los conceptos que existían sobre este periodismo con fines sociales, o que puede ser de paz, intercultural, social, y empecé a ver qué características tienen esos conceptos y cuáles eran los puntos en comunes. Y ahí aparte desarrollando de dónde venía el concepto de periodismo de paz, de la trayectoria de Galton, de la Declaración de Cultura de Paz de la UNESCO. Uh-huh. Y me fui desarrollando en ese campo,
Pero ahora tengo varias líneas de investigación, pero siempre buscando fines sociales o analizar conflictos. O sea, ahora analizo TikTok y las administraciones públicas, o sea, cómo comunica el ayuntamiento y se vincula con los ciudadanos y trata de generar participación. O analizo, por ejemplo, los memes de la pandemia, cómo fue la forma en que se comunicaron los ciudadanos con los memes para ver esa realidad de emergencia y varios temas. O sea que ese periodo de paz fue fluyendo a otras líneas de investigación. Ok. Bueno, igual, bueno, con tu respuesta vuelves a tocar varios temas que están seriamente e intrínsecamente interconectados, valga la redundancia, la cultura de paz, la política, los medios, hoy las redes sociales. Eh, entonces, me gustaría que fuéramos un poco desgranando esos temas en este encuentro. Alex, antes de continuar con estos varios temas que nos has planteado, que, insisto, hay mucho para cada uno de los puntos merece casi que, por lo menos de mi interés, una hora de hablarlos, pero quisiera yo hacer una pausa para que hoy, como decíamos, Eranos significa banquete. Quisiera que nos contaras sobre tu platillo favorito, tu platillo preferido o el que más te gusta, el que más anhelas, a lo mejor de Chile, para luego compartirlo con quien nos acompañará en la grabación de esta entrevista. Y también, como es una mesa de ideas, que nos cuentes sobre bibliografía que te ha marcado al respecto de estos temas que tú estudias y que nos compartas estas 5 preguntas que le dejarías a nuestra audiencia para pensar sobre este tema que nos apasiona a los dos, que es el periodismo de paz. Gracias, Cristina. Parto con los platillos. Bueno, como soy buen comedor, me gusta todo. Así que, pues desde la paella, el asado, la carne en salsa, o sea que tengo múltiples, el pulpo a la gallega, pero si tuviera que elegir uno, sería un asado, porque vengo de Chile, Argentina y Brasil y Uruguay suelen ser juntarse en relación a hacer asado, barbacoa, asado, pues se juntan en Y torno, además, es como si hacer no me equivoco, puntos sociales. esto no es solamente como la comida, sino también implica una comunidad, ¿no? El Una asado siempre, comunidad, vas con la siempre es... cerveza, Exacto. estás con la cerveza mientras estás mirando la carne, cómo se hace, y estás conversando con los amigos y hablando, y después cuando está la carne a veces se puede cortar en pedacitos pequeños y vas comiendo. Y es una forma de socialización bastante interesante que se puede dar en algunos países porque depende del tipo de construcción que se tenga cada país. Esto es lo interesante, el plano de cómo se construyen las ciudades, si alguna horizontal o vertical. En el Claro. caso de Chile, es vía, no sé cómo será en México, pero supongo que será como Chile. Son casas, mucha gente vive en casa, en barrios, casas, y eso permite que tú puedas hacer barbacoa o asado. Mientras si tienes un modelo vertical, no puedes porque el humo afectaría al vecino, a no ser que tenga espacios comunes para poder hacer asado. Por ejemplo, hace 2 años estuve en Dinamarca y me sorprendió que dentro de los edificios en Dinamarca era todo un microclima que tenían para que la gente socializara. Tenían para hacer asado, para sentarse, para árboles, o sea que depende del país cómo construyen. Y qué curioso, porque todo esto influye en la paz social o en la no paz social, ¿no? De cómo los espacios que podamos tener o no tener para convivir, para conversar, para incluso diferir si quieres, pero que te dé estos espacios, esta oportunidad. Así que, La arquitectura es clave, como y planificación de las ciudades, de espacios públicos de juntarse donde la gente pueda reunirse, conocerse, hacerse amigos, jugar fútbol. Pues a mí me gusta mucho el fútbol y me acuerdo de mi época de infancia que había una cancha de tierra cerca de mi casa y me iba a jugar con los amigos a esa zona.
A lo mejor en España no hay tanto esos espacios, por lo Sí, cual eso es determinante, todo eso crear eso, influye eso. en la psique. Parece que no, pero influye mucho en la psique para ver si reaccionas de una u otra manera, ¿no? Entonces, interesante. Insisto, cada vez Aquí que en dices modelo, algo, modelo tocas del bar. muchos temas. Aquí el modelo del bar, la Muy cierto. gente, como bien en pisos, se va al bar, baja a la cafetería, al bar, y ahí interactúa. De mi Pero vida en eso, me España yo gustaría extraño mucho como esto. plato, elegir como plato, elegiría un asado con los amigos, acompañado de una cerveza. Muy Y bien. ahí el proceso es comprar la carne, haces el fuego, o sea, tienes que comprar carbón o puedes comprar leña y después también tuvimos todo su procedimiento para prender el fuego, usar papel, a veces gente, algunas personas usan acelerante para que prenda más rápido, pero normalmente si pones una botella, le pones papel alrededor, después sacas la botella, se genera como una estructura donde después tú pones el encendedor y junto a esos papeles, esa forma de botella de papel, está el carbón y así se va iniciando. O sea que, pero cuesta a veces, tienes que tener una experticia para prender el fuego y después tienes que esperar que el fuego esté en una intensidad adecuada para que la carne no se queme Todo lo que dices me parece una y eso. metáfora, encender el fuego, la convivencia, todo esto tiene que ver también con una disposición a la convivencia, ¿no? Eso es muy bueno. Como las sociedades también se juntan con la comida. En la comunidad valenciana donde estudié, cada domingo las familias van a comer paella. Paella, que es un plato de arroz con verdura o con carne. Y van a la madre suele ser la que organiza la paella o la que hace la paella. Y los hijos, primos y nietos el día domingo, antes de que se haga la paella y están conversando en la mesa. Bien, Sí, en la mesa mientras se la hace comida la tiene paella. que ver también con... Por eso es la idea de Eranos de Paz. Eranos proviene de una idea se fundó en 1933. Se reúnen a comer y a hablar de temas. Esa era la idea que Y rescatamos. históricamente hemos visto que es en torno a la comida han sido las reflexiones como lo que tú mencionas, pero también los periodistas también se han juntado en tabernas, bares y incluso que han creado medios informativos en base de juntarse en zonas de bares. Por ejemplo, hay un medio que se llama Desmarque de Deporte en España, que en un grupo de periodistas se juntaban tomando una cerveza en un bar y ahí se decidieron crear el proyecto regional de deporte. O sea, que juntarse en espacios comunes como puede ser un bar, un restaurante o en tu propia casa, Porque lo que hace van falta es surgiendo el ideas diálogo, profesionales. ¿no? Esos momentos de diálogo, esos momentos de convivencia. Eh, Tocaremos este tema, me interesa qué medios has estudiado, pero en esta pausita cuéntanos un poco de los libros que te han marcado y cuéntanos qué preguntas, porque preparaste unas muy buenas preguntas para la audiencia. ¿Qué libros me han marcado? Pues yo te comentaba que últimamente con este cambio, esta fragmentación que vivimos, donde nuestra atención cada vez más dispersa y como el contexto universitario cada vez estoy leyendo menos libros, sino más artículos científicos. Pero no Pero cuando últimamente, pero tú haya, por eh, ejemplo, el de Galton, o que tú hayas en dicho, los este es un parteaguas en mi vida. me ha marcado los libros de holandés que se llama Theon van Dijk, que es un experto en análisis crítico del discurso, que está en la universidad, ya no sé si está jubilado o no, Pompeu Fabra estaba, y es como el discurso sirve para generar desigualdades en contra de la inmigración. Y te comentaba también otros libros que me han parecido interesantes, los textos de Ignacio Ramonet, que Claro. ha sido el director del Le Monde Diplomatique, un medio bastante interesante, y hay uno que se llama Cómo nos venden la moto, que también participa Chomsky, que otro autor que me Noam interesa Chomsky, mucho. claro que sí. Y esos tres, Chomsky, Ramonet y Van Dijk, creo que han sido los que más me han marcado, aparte de Galton, los de Claro. libros de Galton. Hay uno sobre editado en castellano de Galton,
que te explica el tema de la violencia. Pero me quedaría con esos cuatro autores. Muy bien. Yo creo que es muy difícil quedar indiferente a Galtung. Fue una de las mentes más brillantes. Y Interesante que no le dieron el premio Nobel de la Paz, o sea, que se lo dan, no, el no, premio Nobel de la Paz que me parece que ese premio tiene unos intereses que yo creo que ya hace mucho tiempo dejaron de estar perdió el relacionados. norte. Se lo Hemos, dieron a Obama, parece. como humanidad, a Obama, a Henry Kissinger, es decir, creo que como humanidad, por eso me interesa que tanto los periodistas podemos influir de Y, manera y esto se positiva, conecta ¿no? con nuestro proyecto de los premios. Me vas De a los, contar de este proyecto de los premios. También hay un Nobel alternativo, y este no sé si lo recibió Galtung, me parece que sí, en un momento, porque hay un premio llamado el Nobel alternativo, que se divide también en varias categorías y que se entrega cada año, y es como la antítesis, digamos, de los premios además, Nobel, de los premios políticos o de la Realpolitik, ¿no? hay que cambiar la estructura de los premios. Nuestro artículo, bueno, un artículo que nunca terminé, que estaba analizando los premios de periodismo en España. Al final los que votan son un comité selecto, pequeño de expertos que a veces no son ni periodistas, pero la ciudadanía no evalúa, no opina. O sea, que hay que darle un giro que sean participativos. La Y en verdad es esta que los experiencia, premios periodísticos muchas veces tiene que ver más con un tema de ego entre periodistas o entre una cierta cúpula y que no tiene mucho que ver con la ciudadanía. Y otra cosa que me llama la atención, y no sé si tú lo habrás observado, es fácil desviar la conversación contigo porque es todo muy interesante, pero todos esos premios de fotografía, si te fijas, lo que enarbolan es la desgracia o la violencia. Entonces, como que interesante eso. Y además los ponen en blanco y negro, estas imágenes en- nos marcan, nunca en color. exacto, y nos dicen que esto define momentos de la humanidad, cuando yo creo que los verdaderos momentos de humanidad quedan sin ser vistos, ¿no? Y sin ser retratados por parecer aburridos en esta cultura por la violencia que tenemos. En blanco y negro para que genere más impacto, por eso he Pero visto sí varios lo genera. fotos. Hablando en términos de psique, lo genera, se nos graba después que esto, una cosa que a mí siempre me marca mucho pensarlo desde que hago periodismo de paz es que los periodistas y nuestros productos creamos conversaciones de sobremesa, de viste la foto, viste lo que pasó, y esto nos va, o sea, esto se va haciendo como subsecuente, ¿no? En términos de Eh, eh, cultura. he leído algunos estudios que dicen que lo negativo vende más que lo positivo, puede ser el problema. Y los medios después le hicieron estudios psicológicos con neurotransistores y se le que lo negativo gana lo positivo en esos estudios. Ya te pasaré después la referencia que ahora no me acuerdo. Y el medio informativo, creo que, por ejemplo, si fuera un medio informativo, quiere vender más periódicos para ganar más audiencia y te sigue a su vez publicidad. Siempre he Por insistido en eso a que veces no han querido hacer el estudio contrario, no han hecho lo de contrario. cuánto vendería lo positivo. Pero también podría vender positivo si lo cambié a lo mejor desde otra lógica más Claro, interesante. claro, me parece También va la narrativa. Puede ser a lo mejor positivo, pero si tú lo planteas desde el testimonio, a lo mejor desde el lado humano de esta persona, y al final eso genera empatía en el testimonio, más que un lenguaje frío, sino la conocer la pregunta es experiencia. qué sentimientos, qué emociones y qué pensamientos despertamos los periodistas con nuestros contenidos. Eso es para mí algo crucial a partir de que conocí el periodismo de paz. Pero para seguir con la conversación, cuéntanos tus preguntas que a mí me encantaron, pero tú las tienes por ahí o las leo yo. Voy a decirlas de memoria, pero creo que era qué es el periodismo de paz, cómo hacer que los medios sean sostenibles o que, con medios que sean de tipo independiente, sostenibles en realidad que se autofinancien y Ujú. puedan sobrevivir los periodistas. Eh, creo que era qué posibilidades hay para generar un periodismo de paz, o sea, en cuanto a eh, lo que mencionaba de regular, autorregular y fomentar el activismo.
y la cuarta y la quinta no me acuerdo en este momento, pero me Ya, imagino que están vinculadas a lo mismo. ya Pero las, eso, mi pregunta enfocada a qué es Premio Paz, cómo lo planteamos, cómo se consigue, no, más allá del discurso general, sino en el plano práctico y las condicionantes y cómo, lo que me interesa, cómo estos medios se pueden ser sostenibles para que, porque la actividad, hay que comer también, los periodistas tienen que comer, para que no La Paz tenga una solamente oportunidad, podemos solemos vivir decir. de la buena voluntad. Así es. Así como Y así estamos en Corresponsal de Paz desde 2009. Pero, Alex, tú has estudiado diversos proyectos que tienen, que hacen este intento y ahora hablaremos de los premios, pero antes de eso me gustaría saber eh, en qué lugares has estudiado proyectos que están intentando hacer un periodismo de paz, cuáles serían como las vertientes que las unen y las vertientes que las separan y qué te ha dejado como investigador encontrarte con estos proyectos. bueno, yo estudio principalmente casos de España, que como estoy aquí en España, pero también he visto tu medio corresponsal de paz, uno de Inglaterra que se llama Positive News, si no me equivoco es de Inglaterra, tengo que confirmarlo ahora, y que me ha dejado principalmente la clave, yo creo, es que el medio tiene que ser diversificado en cuanto al modelo de negocio. O sea que como, ¿qué significa? Que tiene que buscar distintas fuentes para ser independiente, no solamente de vivir de la publicidad, porque la publicidad ejerce presiones a la línea editorial. Por ejemplo, si te financia un ayuntamiento, un municipio, después el municipio va a querer, si tú lo criticas, va a querer manipularte. Por eso la idea clave es cómo depender menos de la publicidad y más de el apoyo social de los lectores, de los suscriptores, del crowdfunding, de las microdonaciones, para ser más libre en cuanto al contenido. Y esa es una de las principales apuestas, claves de estos medios. Y tú puedes desarrollarlo también vía cooperativa, las cooperativas de periodistas, que el periodista ya no es un órgano dependiente de una estructura, un conglomerado, una gran empresa, sino él se convierte en su propio propietario, el propietario de la empresa y decide de manera democrática a través de una asamblea, o sea, principios democráticos aplicados a la empresa. Y eso te lo da una estructura llamada cooperativa. Y esas cooperativas me gustan, pero al final tienen el problema de que a veces la publicidad, ponen filtro a la publicidad demasiado exigente. Y eso hace que, por ejemplo, dicen, no vamos a recibir más del 15% de publicidad. A ver, y no que no sea publicidad, que no sea estrictamente que no sea publicidad de empresas del IBEX 35, que sería, por ejemplo, de grandes empresas, grandes que están cotizadas en bolsa. Y eso también al final le suele afectar el financiamiento. No tiene, le afecta, mientras otros que no tienen ese criterio de publicidad ética, le tienen más dinero y pueden crecer más rápido. O sea que al final es un equilibrio para lograrse hacer sostenible. Y esto implica estos medios que también tienes que reconocer el valor del profesional. O sea, no aprovecharse, porque a veces hay medios informativos que no les pagan a los columnistas, o sea que y le exigen cada semana, cada dos o cada mes, dos artículos de opinión y no pagas, o pagas poco al periodista, lo abusas. O sea, un reconocimiento a los derechos laborales. Este marco se llama economía social solidaria, estos medios que se estructuran como cooperativas. Pero principalmente eso, la diversificación del modelo de negocio y tratar de hacer una lógica más a nivel de estructura de organización más democrática, donde el periodista pueda tener libertad. Principalmente hay que hacer un trabajo que no las empresas ni actores externos se involucren en las decisiones periodísticas. Y ese es uno de los principales rasgos de los medios convencionales o medios tradicionales, donde son dependientes de los políticos, de las empresas. Por ejemplo, tenemos grandes medios en España como el grupo Prisa y está el diario El País, que su financiamiento está el Santander.
¿cómo puedes evidenciar el acercamiento del país hacia el Santander? Tendrías que ir al catálogo de informaciones y buscar una información negativa sobre el Santander. O sea, normalmente será positivo o no criticará nada. Eso es una muestra de cómo la organización, el financiador o la publicidad afecta a la línea editorial de un medio. Sí, creo que se sabe muy poco. Yo trabajé, y lo menciono tanto en mi libro como cada oportunidad que tengo, muchas veces los periodistas ni siquiera sabemos para quién trabajamos, ¿no? Yo trabajé para NBC sin saber que yo era parte de General Electric, sin saber que General Electric era uno de los, entre otros muchos, divisiones de negocio, pero uno de ellos es la fabricación y compra-venta de armas. No, venta, no, no compra. Venta de armas. Eso, pero no habrá problema hasta que no saque un tema que no le gusta al medio. Si en el momento No, y cuando saca tú un tema, vas o por lo menos, no sé, hace mucho que no la visito, pero si tú ibas a la página de NBC, tenía después como una pestaña un poco escondida, pero donde te decía como cuáles eran las directivas para hablar del ejército, para hablar de las tropas, del patriotismo, etcétera. Yo esto lo hice muchos años después de trabajar para NBC, entonces creo que alguien que trabaje para una filial de un medio de comunicación en Colombia, en México, etcétera, muchas veces ese periodista no sabe para quién está trabajando de fondo. No, no hablo ni siquiera del dueño del medio, ¿no? Sino muchas veces de quién lleva los negocios de ese medio, aunque haya un dueño. Entonces, culturalmente y mediáticamente es complejo porque los medios son un tren en marcha, es una vorágine muy difícil de parar. Y todos estos temas que tú mencionabas creo que tienen que ver con la cultura de paz, con la cultura también enfrentada de la violencia a la que estamos acostumbrados, ¿no? eh, Entonces, eh, sí, estaba pensando cuando estaba hablando del tema de los periodistas, de la sobreoferta de profesionales. Eso también es instrumental a la lógica de manipulación. Por ejemplo, despides a alguien que critica al medio o hay 50.000 en el mercado para reemplazarlos rápidamente. Y el derecho a huelga, lo hemos visto en algunos casos, en el Mercurio del Paraíso, que se fueron a huelga y después no tuvieron poder de negociación o fuerza para seguir con la huelga. Y al final la empresa puede reemplazarlo, y eso implica las universidades. Las pero aquí es universidades incluso, también. por ejemplo, en México, y creo que funciona en muchos lugares del mundo, en México tenemos un dicho que dice, perro no come perro. O sea, vas a ver, es muy difícil que un periodista critique incluso a su propio medio porque entonces no tendrá oportunidad en otros medios. Todo esto tiene que ver con una cultura, es decir, a veces son reglas no escritas, etcétera, ¿no? Pero precisamente por eso me interesa contigo hablar del periodismo de paz, de los modelos que tú has encontrado, de dónde los has encontrado eh, y de cómo fomentar más este otro paradigma de periodismo, porque no es como decir vamos a hacer periodismo de deportes o vamos a hacer periodismo financiero, es un paradigma nuevo que plantea inicialmente Galtung y que se siguen otros, y creo que tú lo has empezado también a fomentar, no solamente desde la academia, sino con estos premios. Cuéntanos de estos premios. Los premios, son unos premios que se llaman Premio Enfoque de Periodismo, Premio Enfoque. Esto fue el año 2013, 14, el 2017 y creo que el 2012 también se desarrollaron, pero yo me sumé el año 2013. Esto lo organizaba una ONG, una coordinadora de ONG, se llama Coordinadora Nacional de ONG en Ah, España. sí, la conozco, Y sí. nosotros como periodistas, profesores de periodismo de algunas universidades, como la Jaume I, en ese momento trabajaba yo en Jaume I, Carlos III y otra que no recuerdo, decidimos darle un giro a esta lógica de los premios. Como hemos comentado, los premios es bastante poco participativo, cerrado, un comité experto elige, no investiga tampoco, o sea, gana el premio posiblemente el que se entera de la información y postula, pero no hace un trabajo de análisis
para ver cuál era, porque me dice, ojo, hay un proyecto muy interesante, pero como no se entera de la información, no postula y no gana el premio. Y nosotros hicimos ese cambio a partir de las redes de lo digital, que te permite hacer encuestas, abrir formularios para votar. Y dijimos, vamos a organizar algo participativo para darle un premio enfoque, que significa aquellos periodistas que están, y medios y secciones que están alineados con la idea de un periodismo de paz o responsable o que cumple los derechos humanos. Esa sería la categoría enfoque. Y la desenfocada serían esos periodistas que manipulan, tergiversan la realidad, fomentan la violencia cultural. O sea que teníamos dos categorías, enfoque y premio desenfocado. Y la primera sección, la primera fase era pedirle a los expertos. Así que hicimos el formulario abierto, con pregunta abierta, y lo mandamos a los profesores de periodismo de España, a los profesionales, tanto de medios públicos, privados, de ONGs, a los estudiantes de comunicación, de periodismo. Les preguntamos, dame, ¿quién, quién crees que es un periodista enfocado? Y explicándole la categoría de lo que significa enfocado. Dame 3 nombres de desenfocado. Y así sacamos, después a la segunda fase, decidimos que con 4 votos, los que tienen más de 4 votos, pasan a la segunda fase. La segunda fase ya era abierta a todo el público, sin expertos, sino a todo el público en general. Y ahí participaron en cada edición con más de 7.000 personas. Wow. Y después de tenerlos enfocados y desenfocados, esto, gracias a la ONG, a la coordinadora, que tenía poco de capacidad financiera para organizar algo físico, en el Círculo de Bellas Artes, que es un salón de Madrid, organizamos la premiación y le estuvimos dando un reconocimiento no monetario, porque tampoco tenía mucho presupuesto, a los periodistas que ganaban y fueron en algún momento periodistas reconocidos de la escena española y recibieron su premio, que tenía el valor que era participativo, porque no tenés que 8.000 personas te habían dado el reconocimiento. Y junto a eso hicimos una web donde íbamos subiendo información, análisis de opinión, contando los premios, expertos, subiendo los resultados, poniendo los casos, porque más destacados. En la encuesta le colocábamos al periodista un enlace para que fuera a ver el ciudadano la trayectoria del periodista, por ejemplo, el Twitter, principalmente el Twitter, o en esa época, ahora ya no está, se llama X, Sí. y para que pudiera conocer más allá del nombre. Pero al final la reflexión de eso es que los premiados principalmente son aquellos que son más visibles en el ámbito televisivo. La ciudadanía premia a lo que es más Todavía, mediático. sí, Pero todavía. una experiencia muy interesante. Yo estuve haciendo la encuesta en el comité de metodología. Yo era encargado de hacer la encuesta, procesar los resultados, analizarlo, y después yo en algún momento, en uno de esos premios, les coloqué algunas preguntas para saber cómo veían los profesionales el periodismo de paz. Y le pregunté, y le puse 5 categorías, ahora no me acuerdo cuáles todas las categorías. ¿Qué interpretas como un periodismo enfocado, que denuncie la corrupción, que ponga noticias positivas, que contextualice? Y así los expertos en España me fueron contestando la encuesta, pero principalmente la idea de ese grupo es que un periodismo como cuarto poder, la idea de cuarto poder, de periodista vigilante o medio vigilante hacia lo que hacen los políticos, el parlamento, Pero el creo que es sistema complicado judicial. porque el periodismo se ha convertido en un poder en sí mismo. Es Eso es decir, lo que dice, por eso me gusta el Ramonet, porque dice cuarto poder ya no es cuarto poder, sino se ha aliado al poder económico. sí, Se ha me perdido parece esa que sí. Y capacidad al de cuarto poder. político, o sea, me parece que Y al sí. político, o sea, que ya ha dejado de ser un cuarto poder. Por eso mi idea del periodismo de paz, o de esto que recupere la función social, o sea, se ha desviado, porque ha sido manipulado. Pero bueno, el elemento tecnológico nos permite crear estas experiencias como los premios, donde puedes posibilitar la participación sin mayores recursos, 8.000 personas en cada edición votando, solo pagando los 50 euros de la encuesta, que por un mes valía 50 euros en ese momento, y nos que, permite que conocer no es poca y cosa, valorar que porque la ciudadanía conozca los medios y los sí, no, periodistas. no es poca cosa porque parece que se hubiera perdido el interés
en el periodismo o que hay una crisis, se habla mucho de esto. Me daría para 10 horas de conversar contigo, pero se nos va acabando el tiempo. A mí me gustaría que fuéramos como cerrando a una reflexión donde nos contaras también sobre lo que has estudiado de las redes sociales, de los contenidos de las redes sociales que se han convertido como en pues como en un periodismo muy, muy particular porque lo hace la propia, ya muchas veces lo hace la propia ciudadanía, eh, con varios enfoques, muchos de ellos violentos, otros no tanto, y tus estudios de los memes y esto cómo contribuye o no contribuye hacia la cultura de paz, hacia el periodismo con visión social, etcétera, para ir un poco como cerrando este encuentro que espero será el primero de muchos. A ver, para cerrar las líneas generales, finales, para que sea positivo todo esto, ¿qué haría yo si fuera el que mandara y podía aportar? Si yo fuera el gobierno, pondría la publicidad institucional, no sé si cómo se llama en México, eso es institucional, el gobierno financia en Sí. España y los varios gobiernos financian a los medios para poner avisos en sus medios, publicidad de campaña, de información pública, se gastan bastante de dinero, de hecho en España creo que el segundo, primero con más financiamiento, y creo que haría yo, dependiente, haría un estudio, unos indicadores que diga cuáles son los medios más responsables y determinaría el dinero de esos fondos públicos, aparte, lo asignaría dependiendo de la calidad de cada medio en ese indicador de responsabilidad social, pues le puedo poner un nombre. Y esa experiencia ya existen en algunos casos, en algunas comunidades, como en Andalucía, donde hay un grupo de Manuel Chaparro. Ese grupo de Manuel Chaparro analiza las radios locales, y tiene una serie de indicadores de cómo están cumpliendo la responsabilidad social, tanto en cómo están estructurados organizativamente, el contenido, y los ranquean. Y la Junta del Gobierno Regional ha tomado en cuenta también para asignarle algunos fondos a los medios dependiendo su indicador en ese ranking. Y esa sería una buena forma de fomentar medios con más calidad porque le está vinculado al financiamiento, y también tendrían que haber Pero el medios de gobierno como financiamiento para crear. evaluador, El evaluador tendría que ser con criterios definidos, indicadores. En la academia la tiene los pregunta profesores es de universidad. si el gobierno sería el evaluador. El Eso evaluador no, es tendrían que ser centros de investigación, claro, los eso profesores sí. de la Ajá. universidad. El Exacto. organismo autónomo crea los indicadores, por ejemplo, indicadores cuantitativos que se puede ver Sí, sí, sí. cuánta gente Sí, está trabajando, recibes un salario acorde, punto. Hace temas sociales en la cobertura, en qué lugar de la parrilla, si fuera televisión, en qué lugar de la parrilla programática. ¿Lo pone a las 3 de la mañana o lo pone a las 2, a las 10 de claro. la mañana? Depende de una serie de indicadores, criterios que se le pueden cargar a las universidades y fomentando esa vinculación universidad con política pública, y ayudaría a asignar los recursos. Pero también podrían haber financiamiento para crear medios independientes o diversificar los medios. O sea, en Estados Unidos, y ahora que yo hago historia del periodismo, hago historia del periodismo en Extremadura, cuando leo la parte de Estados Unidos, dice que con la nueva constitución en Estados Unidos fomentaba políticas para desarrollo de medios, que era, por ejemplo, ayudar a los medios a abaratar el coste del correo. O sea que históricamente el gobierno puede ayudar a desarrollar los medios, las políticas, a través de políticas públicas, desarrollar un periodismo más independiente. O sea que eso sería la línea general en cuanto al periodismo de paz, como algo más concreto. eh, Políticas públicas, financiamiento público, y lo otro sería regulación de calidad, órganos de calidad. Por ejemplo, si hay violencia cultural de unos contenidos, vemos a lo mejor una sanción creativa. Tú puedes en Bolivia había una normativa que decía, tú cometes racismo y tienes que obligatoriamente hacer una campaña de sensibilización en un horario de amplia audiencia. Eso ya sería como una forma de contrarrestar el daño que hiciste poniendo una campaña en un horario de máxima audiencia.
O sea que pero eso a partir de una regulación. También tenemos que hablar de la regulación, cómo la normativa puede ayudar a eso. Lo de la O sea, regulación tenemos da para varias, mucho, porque a los periodistas o a y los medios no les encantaría. no les gusta a los medios, a los periodistas no les gusta No, la palabra regulación, no. pero porque se ve que el gobierno quiere intervenir, pero si la regulación es con un fin coherente y con calidad y transparente, uno no puede negarse. Ahí es Y en donde cuanto a creo lo que pueden callar la cultura de paz, porque la autorregulación ya es otra cosa. Sí, si estamos más imbuidos en una cultura de paz, creo que te autorregulas. eso también, la autorregulación también sería interesante, pero bueno, a veces vemos que todos los medios, defensor de la audiencia, es una figura, no sé si lo conoces, defensor de la audiencia, Sí, sí, es claro. como el órgano de la persona que recibe las quejas de los ciudadanos y las analiza, y después, a partir de ese análisis, va a hablar con el periodista y le pregunta, hemos recibido esta queja, has usado una terminología, has tratado al inmigrante como una amenaza o las has descalificado, y después le pregunta la versión del periodista, tiene la del ciudadano, y después hace un análisis en su sección de si ha cometido error el medio, y reflexiona, y eso a lo mejor promueve una responsabilidad de tener más calidad informativa. Pero eso no todos los medios lo tienen, o sea que habría que Largo, obligar, largo, largo andar todavía. como gobierno, obligar que todos los medios tuvieran un defensor del lector y atender esas quejas, y a lo mejor no tienen sanción dentro del medio, pero es un juicio ético, una tribuna ética, que Claro. también al periodista a lo mejor no quiere verse involucrado en, 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 en esa tribuna, por lo cual a lo mejor va a estar más preocupado de ver las directrices de calidad, los códigos éticos. Cuéntanos, Iván, sobre los estudios que has hecho sobre los contenidos en redes sociales. Nos decías que estudiaste sobre todo también memes en el periodo de la pandemia. ¿Cómo esto nos va condicionando los contenidos que ahora se están generando, no necesariamente desde los medios convencionales como los conocemos, sino estas nuevas, bueno, no tan nuevas, pero estas plataformas que hoy permiten una comunicación directa más de ciudadano a ciudadano, pero que también están imbuidas, finalmente creo, de un contenido muy similar a lo que han determinado durante mucho tiempo los medios de comunicación? Muy bien. Gracias por esta pregunta, por esta interesante esta pregunta. El tema de las redes sociales, bueno, ha cambiado todo y ha llevado incluso a los medios informativos a adaptarse a ingresando a estas plataformas que a lo mejor hace años no dirían que TikTok es para baile o las miran con superficialidad. Pero ahora vemos diarios importantes con cuentas para lograr conectar con una comunidad de seguidores, o en una plataforma como se llama Twitch, programas de televisión deportivos, incluso tienen ahora programas, transmiten en Twitch, por lo cual esto ha generado un impacto, dada su masificación, penetración de las redes sociales, y dado que los jóvenes ya no están viendo eh, televisión tradicional o convencional, y se están viendo contenido en redes sociales, y tampoco hay una elevada lectura de medios informativos, por lo cual la audiencia está en las redes sociales. Y en las redes sociales tienen un ecosistema donde uno de los principales perjuicios es la escasez de verificación. La escasez de verificación significa que puede haber cualquier persona emitiendo discurso del odio, y tenemos, son parte de grandes conglomerados, algunas de ellas, con el conglomerado Meta, por ejemplo, y a veces estos grupos no apuestan por la verificación, ahora lo están reduciendo los verificadores, y eso hace generar que se emita violencia, por lo cual tú vas viendo en Facebook, por ejemplo, a mí me salen vídeos de que se pelean en la calle. Hay una cuenta de Facebook que hace negocio, o su modelo de negocio es observar o transmitir vídeos donde la ciudadanía agrede a los delincuentes. Cuando le roban, lo agrede. Es como ante la frustración de la delincuencia, la inseguridad, estos vídeos buscan empatizar con esos ciudadanos que están indignados,
ponen vídeos donde matan a los delincuentes. Y está una lógica de violencia, y como no hay regulación se permite, y a veces tú puedes escapar de estos controles, porque a lo mejor puedes poner al inicio del vídeo, vamos a ver un video de concientización, de sensibilización, y a lo mejor la plataforma no lo filtra como violento Sí. y lo deja seguir. Por eso el propio creador tiene estrategias para desviar estos filtros. Y es Pero a nivel curioso general, porque tiene que ver con lo que decíamos al inicio, con que a veces esta denuncia o lo que se disfraza de denuncia va disparando la indignación y la rabia y muchas veces la violencia. Iniciábamos con esto. Entonces sí, creo que las redes sociales se han vuelto muy con un discurso de odio y además, no sé si lo has notado, que los se retroalimentan. Los medios de comunicación retoman lo que hay en redes sociales que se está haciendo viral, aunque no sea tan positivo o tan eh, digamos, de empático. Basta con que sea viral, no importa si es violento, si es frontal. Y las redes sociales también retoman lo de los medios para hacer su propia narrativa hacia hacia la violencia. Esto es lo que yo decía con esta retroalimentación. ¿Tú qué has notado desde la academia? bueno, eso como nos entendemos, un modelo de periodismo de bajo coste, o sea que el modelo de periodismo quiere producir al mínimo coste, y dijo, voy a sacar la polémica de Facebook y lo voy a hacer noticia. Ya no investigaré, pues investigaré poco porque me sale caro. Por lo cual agarro viralidad, qué está haciendo, qué temas están siendo virales y los transformo en noticias. Pues esto dentro de un modelo de que no quieren invertir ni en corresponsales, ni en periodismo de profundidad, por lo cual es un uso instrumental de las plataformas de las redes sociales, y por eso tenemos que plantear estas plataformas, y los gobiernos tendrían que ser más duros en cuanto a la verificación del contenido, porque no es posible que van niños y vean violencia descarada, asesinatos, golpizas sin ningún control. Y esto lleva con otros fenómenos, dado que las redes sociales permiten ocultarse detrás de ellas. Por ejemplo, hay muchos en los debates, en los comentarios, ves perfiles falsos o perfiles para tirar violencia, y a lo mejor esas personas están pagadas por determinados grupos cuando hay elecciones para generar odio, polarización, porque la polarización, como hemos mencionado, lleva a mayor impacto, por lo cual los medios informativos también quieren contenido polarizado, porque va a tener más reacciones, más visitas a su audiencia, a su página web, y más visitas son sinónimos de mayor ingreso por publicidad. Por Y con eso esto también volvemos a retomar lo que decíamos al inicio. Si el modelo de negocio está basado en mm, más visualizaciones o en más vistas, o para que, o sea, como si la monetización viene de ahí o si la publicidad viene de qué tanto te ven o qué tan viral eres, al final es como dicen en España, es la pescadilla que se muerde la cola, o aquí decíamos, es un círculo vicioso que desde mi perspectiva, el periodismo de paz podría convertirse en un círculo virtuoso y poder viralizar otro discurso, otro contenido que, que nos haga mejores personas, mejor humanidad, no sé. me gusta el testimonio, la experiencia humana de las personas, como construir noticias a partir de la historia de vida de una persona. Y eso genera conexión con el público. Y los medios tendrían que a lo mejor desarrollar más esa estrategia narrativa, pero y también plantear formas de reacción más interesantes, o sea, más atractiva, tenemos a veces un lenguaje bastante uniforme, sumamente descriptivo. Es lo que se conoce como más periodismo narrativo, pero y algunos medios están desarrollando otras formas de acercarse a la audiencia, pero eso del testimonio me gusta como una estrategia de visibilizar temas sociales, temas positivos de periodismo de paz,
Y otro aspecto también es la contextualización. O sea que no vamos a caer en un hecho concreto específico sin entender ese elemento dentro de varias variables estructurales que como poner una visión más amplia, un zoom más amplio para poder entender un poco la realidad. Y eso se lo suelen llamar periodismo lento, periodismo lento. Das en Que el clavo, justo estaba yo pensando, háblame de esta, yo propongo mucho, porque el periodismo de paz necesita otro espacio en el tiempo, otro espacio de lectura. Vamos totalmente en contra de la vertiginosidad, porque no hay contexto, porque no hay profundidad. Háblanos para ir cerrando, porque el tiempo nos apremia, pero para ir cerrando, háblanos de el slow journalism o el periodismo lento. ¿Qué nos podría el, traer en términos de psique, de cultura, de contenidos, de propuesta? a mí me gusta un medio como para que la audiencia lo vea más práctico, un medio que se llama Revista 5W, que es como que explica la realidad internacional, pero a plantear de las 5W, que sería el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y va haciendo un desarrollo de contenido profundo, sin las presiones de la inmediatez, para explicativo. Y a veces eso también puede llevar a estrategias visuales. Por ejemplo, puedo ver un diagrama que me permita una infografía que me permita entender un poco más el conflicto. Pero hay varios artículos que hablan sobre casos de periodismo lento en Latinoamérica y en España. Silla Vacía, creo que otro que está en Colombia, que también trabaja los temas más en profundidad. Y después tenemos uno que se llama CIPER en Chile, CIPER con C de casa, CIPER, que son periódicos más enfocados también en temas de denuncia, pero de animal de profundidad, ver quiénes son los actores que están detrás del conflicto. O sea, me gustan mucho esos medios, CIPER y la silla vacía, y Ya se los cuento vacía. en mis clases de taller de autoempleo, que está en emprendimiento. Vemos cómo se estructura el financiamiento que tienen esos medios, quiénes son los directores, algunos ejemplos de contenido, cómo tratan de transparentar la transparencia del periodista, quién es que está escribiendo. Eso también es una estrategia de conexión con la audiencia. ¿Quién me escribe? Para yo saber dónde estudió, qué intereses tiene, dónde está su correo, para mejor lo puedo contactar. Y eso también otro ejercicio de periodismo de paz, para poder tener un diálogo con la audiencia. Existe posibilidad de participar, de comentar. Si un periodismo de paz, por ejemplo, tendría que tener posibilidades de diálogo. No, si no Claro, tiene, una falla. O sea, que me hacen encuestas, a veces los medios organizan, algunos medios he visto que organizan en estrategias de crowdfunding, en microdonación, estrategias con la donación tú puedes comer con los periodistas y hablar sobre el medio, o sea, conexiones, o hacen encuestas, o sea, distintas vías de participación. Hay que involucrar al ciudadano y eso el medio gana porque se siente identificado. Y esa identificación ayuda a que después la audiencia pague por la calidad, por ese periodismo lento. Y así deja de vender por la publicidad en un porcentaje elevado, porque la ciudadanía te está respaldando. La clave es lograr esa identificación con los ciudadanos a partir de la calidad de tu contenido, y eso tienes que involucrarlos, involucrar participación. Dime coberturas, que le puedes preguntar al público, ¿qué coberturas crees que podemos desarrollar este mes? Le preguntan. Vamos a elegir las 5 más interesantes. Y ahí vota la gente como si fuera un premio de periodismo y seleccionamos las 5 y hacemos un reportaje. Y ahí los involucras. Y eso va mejorando. Pero eso, el periodismo lento es responder la- las 5 preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y desde mayor tiempo y contexto, principalmente el contexto. eso me lleva a dos cositas. Yo digo, ya para cerrar, pero es que es muy interesante. Pero sí, sí me lleva a dos cosas importantes. Uno, que sí existen medios de comunicación que hacen el periodismo de paz y el periodismo lento y el periodismo contextualizado, pero no son muy conocidos mediáticamente hablando, valga la, digamos,
Sí, muy conocido. la ironía, ¿no? Por un lado. Y por otro, tú que das clases, que yo también lo hago, yo sí que he notado que los jóvenes están los estudiantes de hoy de periodismo y los jóvenes en general están muy hartos del modelo mediático convencional y están en la búsqueda de nuevas cosas. ¿Qué has notado tú? Bueno, esto de los jóvenes depende de cada país, porque cuando ya el nivel de capitalismo llega a un país y cambia un poco los intereses. Los intereses. Aquí en España a lo mejor estamos viendo un modelo de estudiante más apático, que no le cuesta motivarlo, de involucrarlo a tu clase con alto absentismo escolar, universitario. O sea, que al final es otro modo, a diferencia mejor lo que está pasando en Chile. Bueno, yo no estudié hace como 20 años, así que, pero en mi época era un estudiante comprometido con la realidad social, iba a las asambleas. En España, a lo mejor porque la situación del estudiante tiene comodidad de recibir financiamiento, una beca, gratuidad, no, no tiene ese, esa llama de crítica porque el sistema, no todo, porque siempre hay un porcentaje que sí lo manifiesta, pero a nivel general es una lucha por fomentar la participación, activarlo. Y lo principalmente la tecnología hace que nos fragmentemos, o sea que nuestra atención está dispersa. 10 minutos y nos fuimos de la atención. Y eso pasa en los jóvenes, que es un problema de sanidad pública la atención porque no están atentos a los 50 minutos y eso hace que tengamos que pensar estrategias más directas, más reducidas en tiempo. Y eso también afecta contra el periodismo de contextualización, porque eso necesita más tiempo de lectura y también hemos perdido la capacidad de leer o se ha reducido la capacidad de leer un libro o un texto, o sea que hay que volver a recuperar la obligatoriedad o por ejemplo en clase de leer para que, porque no solamente es contenido fragmentado, pero Pero estamos en un contexto. en el mundo está surgiendo un movimiento offline, un movimiento que apuesta por la comida lenta, por el periodismo lento, por la lectura. Creo que un poco esta sobresaturación, esta infodemia que se llamó en la pandemia, ha ido creando o por lo menos la búsqueda de nuevos espacios. Así que, eh, y lo que te decía, sí existen medios de comunicación eh, que apuestan por un periodismo distinto, Hay pero bastantes, pero eso, como decíamos, no son muy conocidos porque no tienen porque son proyectos pequeños, porque no tienen una gran empresa detrás, porque mejor, porque veamos el presupuesto, por ejemplo, de Revista La Marea, que es una red cooperativa de medio en España. Tendrá menos de 300.000 euros de financiación. sí, Un sí que medio que existen. lo apoya 300.000 euros o 300.000 dólares. Un medio que está apoyado por un director de un diario tradicional como El Mundo, ya aparte, porque tiene todos los grupos económicos detrás que lo apoyan, ya aparte con más de 10 millones de euros, por lo cual su capacidad de incidencia es mayor, de llegar, de estar en todos los lugares. Claro. Estos medios son más pequeños y en Latinoamérica se apoyan por la cooperación internacional. La silla vacía le dan la ayuda a cooperación de los países enriquecidos, recibe financiamiento. Lo mismo que el CIPER, por lo cual son medios que no son apoyados por un gran conglomerado, por lo cual tienen más dificultad de sostenerse y tienen menor eh, posibilidad de ser Impacto, visibles. digamos. Sí, exacto. Impacto, impacto para que te conozca toda la gente, pero se diferencia en esa calidad, la calidad del contenido, del texto, Sí, pero existe bastante y por la tema de la tecnología. búsqueda de otro tipo de contenido que deje otra sensación. Con mucha pena tendría que ir cerrando contigo, pero te quisiera pedir de despedida si para cuando yo saque esto al aire nos puedes hacer una lista de los medios que tú identificas que la gente podría ir a buscar, leer, explorar con una propuesta diferente y así ya poderla compartir con quienes verán este capítulo sobre qué es y con qué se come el periodismo de paz. ¿Te parece? Sí, ¿Podrías me ayudarnos parece con eso?
Muchas gracias a la audiencia por escucharme y espero haber sido un poco claro porque me cuesta a veces. No, no, eh, no, muy, muy claro. La verdad es que es un honor empezar Eranos de y podemos Paz colaborar. contigo. Y eso te pediría, si nos ayudas de tarea, dejar que me mandes la lista de los sitios Pero te lo numero ahora. Revista 5W me gusta. Revista La Marea en España. El CIPER de Chile. Que Silla Vacía de Colombia. Creo que de Inglaterra se llama Positive News. Y tu propio medio también es interesante, corresponsales. O sea, corresponsal de paz. Y existe en España un medio que se llama también Noticias Positivas. Hay muchos. Voy a darme también a la tarea de hacer la búsqueda. En propio corresponsal de paz tenemos una pestaña que se llama En la red y ahí direccionamos a nuestra audiencia, a quien llega a leernos, a ONGs, a medios de comunicación, a incluso gobiernos que están haciendo un trabajo por la cultura de paz o específicamente por el periodismo de paz. Muy honrada de haberte tenido en esta mesa de ideas para la paz. Es la primera, espero no sea la última. Y bueno, y por fin buscamos nos ayuda. conocemos. Nos conectamos después, podemos crear alguna con mis estudiantes de periodismo, a lo mejor podemos también nutrir tu proyecto y apoyarnos. Sin duda, Y la idea de esta mesa de ideas para la paz, Eranos de Paz, es ir haciendo sinergias y que nos vayamos conociendo, identificando quiénes estamos haciendo qué cosa en Ideas para la Paz. Así que pues sí, yo abierta, muy encantada de conocerte. Nunca habíamos charlado como tal. Mi mente ha charlado mucho con tus artículos, con tus ideas. Tus ideas me han regalado otras ideas y eso ya aprovecho la ocasión para agradecértelo profundamente por tu interés en que el periodismo tenga o le pueda dar una oportunidad a la paz desde el propio contenido del periodismo. Iván Arevalo, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo muy fuerte y estaremos en comunicación. muchas gracias, Cristina, y también lo mismo, tu medio también me ha servido de guía. Así que te vaya muy bien. Muchas Hasta gracias. luego.